Esta es la historia del agua. Es una historia de vida y de muerte. Es una historia de riqueza y de pobreza. Es una historia de belleza, de desesperación, de crisis y de esperanza. Vamos a relatar la historia del agua con la ayuda de personajes conocidos mundialmente. Gente que cree que esta podría ser la historia más importante del nuevo siglo. El Oriente Medio se está convirtiendo en un desierto. Estamos hablando de la administración, de lo que tú heredas, cómo lo cuidas y en qué estado lo transmites a las siguientes generaciones. En el fondo, el hombre está a merced de la naturaleza. En este episodio aprenderemos el equilibrio existente entre la naturaleza y todos los seres vivos. Y veremos cómo la intervención del hombre cambia este equilibrio en un medio ambiente que siempre depende del agua, la gota de la vida. Los hábitats naturales son ambientes en los que se desarrollan los hogares de los diferentes seres vivos. En todo el mundo, la naturaleza proporciona una gran variedad de hábitats, lugares únicos que acogen una diversidad de vida. Diferentes criaturas, diferentes plantas, diferentes necesidades. Pero a pesar de estas diferencias, cada una depende de un recurso precioso y único: el agua. Cientos de mamíferos, de insectos o moscas, tienen una necesidad común. Les encanta el agua. Tanto en las zonas que sufren una gran escasez, como en las zonas de abundancia de agua, el equilibrio entre los regalos de la naturaleza y la manera de disfrutarlos es a veces crítico. La necesidad de adaptarse y evolucionar es lo que mantiene el equilibrio entre las especies animales y vegetales, a pesar de las condiciones del lugar donde habiten. Incluso en los desiertos, lugares de mucho calor y arena móvil, los hábitats están acostumbrados a la escasez del agua. Incluso bajo estas condiciones tan hostiles, la vida se abre camino. El Namib, en África, es uno de los desiertos más secos del mundo. Algunos años no ha llovido ni una sola gota de agua. A lo largo de la parte costera del Namib, la niebla se levanta del Atlántico y se deja llevar por la corriente a través de la tierra. Aquí la vegetación disfruta de la humedad que proviene de esta niebla. Para poder sobrevivir, el escarabajo de la niebla, oportunamente nombrado, recoge las gotas de agua para transportarlas en su espalda. Otras formas de vida también se adaptan a las duras condiciones del desierto. La técnica distintiva de navegación de la serpiente de cascabel y su tendencia a esconderse debajo de la arena le ayudan a mantener estable su temperatura corporal. Igual que las plantas e insectos que comparten su duro hábitat, este reptil ha aprendido a sobrevivir. Pero a diferencia de los animales, la adaptación del hombre a su ambiente no ha estado siempre en equilibrio con su entorno.
Por ejemplo, la introducción de animales domésticos está afectando el equilibrio natural. Los granjeros han traído cabras al Namib. Las cabras suelen arrancar la hierba y las plantas, vegetación que sirve de almacén para el vital líquido en este terreno privado de agua. Además del pasto de las cabras, los pastores a menudo se añaden al problema de desequilibrio. Los pastores y los aldeanos del Namib recogen madera para hacer fuego, pero estas raíces de árbol que recogen son las que sirven para retener la arena, evitando así que el desierto avance y se extienda. El pasto de las cabras, la recogida de madera. Para muchos estas tareas parecen ser una pequeña intrusión, una mínima alteración de la cadena. Pero sin entenderlo, incluso la mínima intrusión puede desequilibrar el frágil sistema de una naturaleza tan extrema. La naturaleza tiene sus propios sistemas de filtración y regeneración, pero entramos nosotros y alteramos estos sistemas. Que si construimos aquí, que si construimos una presa ahí, estas cosas, está claro, tienen un enorme impacto. El Colorado. Durante miles de años, este gran río ha fluido libremente por el Gran Cañón. Esta es una zona donde la invasión del hombre ha sido motivo de debate durante los últimos 40 años. Desde su finalización en 1963, la presa del Gran Cañón ha estado desviando agua desde el río Colorado a las granjas, ranchos, pueblos y ciudades de varios estados norteamericanos. Las turbinas de la gran presa suministran electricidad a zonas de California, Arizona y Utah. Pero la presa del Gran Cañón obstruye de manera importante el flujo de la madre naturaleza. Como indígena, siento que deberían dejar que el río siga libremente su camino. La gente ha creado un instinto que no es natural. Aquí, en el sur de Utah, la gran presa ha alterado el flujo eterno del río Colorado. En el proceso ha eliminado el ciclo natural de las inundaciones primaverales anuales. Estas inundaciones anuales tenían un efecto positivo. Servían para formar los bancos de arena a lo largo del río. Ahora, prácticamente todo el sedimento arrastrado por el río está atrapado detrás de la gran presa. Sin este sedimento río abajo, los bancos del río han erosionado y están poco a poco desapareciendo. Esto en realidad reduce el hábitat de agua disponible para muchas especies. Estas aguas son un criadero para los peces. Es un hábitat que se forma gracias a los bancos de arena que se puede ver a lo largo del cauce principal del río. Es un ambiente que eleva sustancialmente la temperatura del río, por lo que crea un hábitat de agua templada que muchos peces necesitan. A causa del aumento de los problemas ecológicos, las autoridades de la presa del Gran Cañón han decidido seguir las pautas de la naturaleza. En marzo de 1996, experimentaron controlando una inundación de grandes cantidades de agua a través de 4 grandes conductos que se encuentran en la base de la presa. Esta inundación artificial fue diseñada para reproducir el comportamiento del flujo natural del río. Los archivos muestran que la inundación controlada de 1996 ayudó al río Colorado a subir 5 metros más de lo habitual, incrementando las playas en un 30%. Large fish here.
Los ingenieros señalan nuevas pruebas que indican más resultados positivos de la inundación artificial. Peces nativos de la zona ya han vuelto. Especies como el cacho jorobado. Si este experimento tiene éxito, el Gran Cañón tendrá la oportunidad de reconstruir los hábitats que nutren la vida a lo largo del río. Disfrutamos de 3 o 4 parejas de halcones Paragon. Son una especie en peligro de extinción que vive en esta sección del cañón. Hay un nido en esta zona. Comen los campañoles que viven en el río. Quizás pueda llamar a uno. Su canto es así. A veces se los atrae. Tenemos que cuidar la naturaleza de la misma manera que la naturaleza cuida de nosotros. La naturaleza es amable con nosotros. Y si tú quieres disfrutar la naturaleza y sus encantos, tienes que respetar sus necesidades, sus reglas y sus normas. Lugares como el Gran Cañón nos enseñan que los hábitats naturales son tesoros a considerar a la hora de satisfacer las crecientes necesidades de las comunidades en expansión. Al buscar un equilibrio entre nuestro crecimiento y desarrollo, necesitamos entender que algunos ambientes son críticos para el desarrollo de la vida. Los humedales son los criaderos de la naturaleza. Actualmente ocupan el 2% de la superficie de la Tierra, ya sean de agua dulce, agua de mar o una combinación de ambas. Las zonas donde el agua dulce se reúne con el agua del mar son importantes criaderos, de los cuales depende una gran multitud de vida. En algún momento u otro, un 80% del pescado que se captura comercialmente ha tenido alguna relación con las zonas donde se reúne el agua dulce y el agua del mar. Es ahí donde germina la vida, donde se encuentran los nutritivos más ricos. Es ahí donde se localizan los criaderos. Cuando llueve con mucha intensidad, los humedales absorben el agua sobrante. Actúan como verdaderas esponjas gigantes, reteniendo el exceso de agua. Los humedales se encuentran entre los hábitats más amenazados del planeta a causa de la intrusión del hombre en su equilibrio natural. El nombre de Biesbos significa en holandés bosque de caña. Es uno de los pocos humedales que todavía se conservan en Holanda. Cada primavera, una gran cantidad de aves de diferentes especies ubican sus nidos en este laberinto de cañas y agua. Viven de la gran riqueza nutritiva que albergan sus aguas, de organismos que encuentran aquí un hábitat idóneo para vivir. La vida llama a la vida. El agua es esencial para tener calidad de vida. En países como Holanda, donde hay mucha agua, la das por segura y no te das cuenta de que hay que cuidarla. El país de Holanda antes formaba un gran humedal dominado por el Rin y el Maas. Desde el siglo XIII, los granjeros holandeses han ido limitando los humedales para establecer pequeñas granjas o polders. Han construido diques y canales para desviar el curso natural del agua a los terrenos más necesitados, donde se ha instalado paulatinamente una población creciente y próspera. Han canalizado grandes ríos para crear más terreno y para mejorar la infraestructura del comercio marítimo. El terreno de los humedales se ha reducido en poco tiempo notablemente. En 1953 sobrevino el desastre a esta nación en constante expansión. Tormentas del Mar del Norte provocaron unas terribles inundaciones que anegaron una gran parte de la costa sureste de Holanda. Murieron más de 1.800 personas. El gobierno holandés decidió construir un sistema extensivo de diques y puentes que se conoce como los trabajos del delta.
Este proyecto fue diseñado para evitar que el país se inundara de nuevo en un futuro. Pero, como ocurre con frecuencia cuando el hombre interviene en la naturaleza, se producen consecuencias inesperadas. El gran dique acabó con las mareas, dejando estancados los humedales como el de Biesbosch. De pronto las plantas poco comunes fueron cubiertas de variedades botánicas más comunes. Las cañas y los sauces desaparecieron, y con ellos gran parte de la riqueza orgánica que allí habitaba. Ni siquiera esta agresiva intervención ha librado al país del peligro de las inundaciones. Las inundaciones todavía son una amenaza para Holanda. Ahora ya no provienen del mar, sino del interior, de los ríos. Con el paso de los años, la canalización de los ríos y la recuperación de terreno sumergido por granjas y ciudades en expansión han destruido el mecanismo natural de control de las inundaciones. Parques como el de Biesbosch son demasiado pequeños para absorber excesos de agua de los ríos Maas y Waal. Ahora todo el mundo se da cuenta que la construcción de diques y presas para evitar las inundaciones no es suficiente. Necesitamos un saludable sistema de aguas. Se está elaborando un programa con el fin de transformar las granjas de nuevo en zonas naturales. Así los ríos podrán volver a ocupar más sitio. Se han introducido varias especies de vacuno en estas zonas con la intención de ayudar a crear un paisaje más diversificado. Un paisaje que fomentará una variedad de animales y plantas que de una forma natural ayudarán a la restauración de un saludable hábitat en los humedales. Este paisaje también servirá para absorber los excesos de agua de ríos cercanos, evitando así las temidas inundaciones en estas tierras. Se han abierto las gigantes puertas del dique para intentar reconstruir el flujo natural inicial de las mareas. La gente de este país se está esforzando para reclamar los dones de la naturaleza que un día casi perdieron para siempre. Hemos desperdiciado una gran parte de los dones de la naturaleza. Hemos talado los árboles, hemos contaminado los ríos, hemos contaminado el aire. Tenemos que aceptar que ahora estamos sufriendo las consecuencias. El Biesbosch tuvo una segunda oportunidad, pero muchos humedales del mundo no son tan afortunados. En la selva tropical de Ecuador, la pérdida de este ambiente debido a las fuertes presiones del desarrollo incontrolado podría tener resultados extremos. El Amazonas, encantado, complejo, lleno de vida, mágico. La meseta del Amazonas se extiende por 9 naciones. Es un hábitat que acoge más de 1/5 parte del agua dulce del mundo. Aquí habitan una variedad extraordinaria de flora y fauna. Las selvas tropicales son uno de los grandes tesoros de la madre naturaleza. El río Amazonas es el hogar de más de 1/3 parte de todas las especies del reino animal. Todos ellos viven en una asombrosa armonía con la naturaleza. Algunos hombres también han sido capaces de habitar en este ambiente sin desequilibrar la gran obra de la naturaleza. Se llaman los guardianes de la selva. Son los Cofán, indígenas de la Amazonia de Ecuador. El agua siempre ha sido el centro de la vida de los Cofán. Durante años muchos de los Cofán han vivido a lo largo del río Dureno, un afluente del Amazonas. Aprenden desde pequeños las maravillas de la naturaleza del agua, que aquí son abundantes. Esto es Sendu. Es para el dolor. Y esto es Jusindi. Hay que hervirlo. Te lavas con ello para curar el dolor de oídos. Los traemos de la selva y los trasplantamos aquí. Existen muchas plantas medicinales en la selva. Alrededor de 1/4 parte de todos los medicamentos que usamos hoy en día provienen de plantas de la selva tropical. De hecho, se ha estimado que más de 1.400 variedades de plantas tropicales son curas potenciales del cáncer.
Durante siglos los Cofán han vivido dentro de este hábitat, aislados del resto del mundo y en armonía con la naturaleza. Pero durante los últimos 30 años, esta armonía ha sido interrumpida. En 1971, una empresa petrolera norteamericana, trabajando en asociación con la empresa petrolera estatal del Ecuador, empezó a sondear petróleo dentro de la reserva Cuyabeno. Se vertió rutinariamente agua sucia, producto de las operaciones de la empresa, en el río Dureno. Accidentes relacionados con los oleoductos fueron habituales y las mareas negras contaminaron los ríos. En 1992 la empresa norteamericana dejó de extraer petróleo en la reserva Cuyabeno, pero la empresa ecuatoriana continuó con esta pesadilla medioambiental. Hoy en día siguen usando cientos de vertederos y siguen vertiendo aguas tóxicas. El humo tóxico está creando lluvia ácida. La innecesaria contaminación de este delicado ecosistema ha hecho estragos en el mundo de los Cofán. Tenemos para utilizar el agua, recolectar agua de lluvia cuando ya llueve bastante y eso sale negro, sale pura sal, esa agua, tenemos que limpiar el agua y botar. Cuando vuelva a llover bastante y recoger el agua para tomar. Si nadamos en el río, sufrimos irritaciones en la piel. Es imposible usar el agua para beber o para preparar otras bebidas. Hemos tenido que cavar pozos para obtener agua potable. Mira mis pies, mira cómo se me han enfermado. Estamos sufriendo muchas enfermedades como estas relacionadas con el petróleo. Si no hubiéramos cavado pozos y hubiéramos continuado bebiendo del río, estaríamos muertos por beber agua contaminada con queroseno. A raíz de estos cambios producidos por la contaminación del petróleo, los Cofán han tenido que trasladarse a una zona conocida como Zabalo. Pero, ¿cuánto tiempo permanecerá pura y limpia la zona de Zabalo? Con la invasión de la civilización a la selva, se calcula que 20 millones de hectáreas de la selva tropical desaparecen cada año. Con este sacrificio, el preciado don del agua dejará de existir. Quizás ya es hora de cambiar nuestras actitudes y de aspirar a vivir y crecer en equilibrio con la naturaleza. Yo creo que la política, el gobierno, la ley, la economía, en fin, todo deberían basarse en las necesidades del medio ambiente. Así se solucionarían todos los problemas, se crearía dinero y disfrutaríamos un mundo más saludable, más feliz y más espiritual. El agua se considera como la fuente de la supervivencia. Se puede considerar como la única verdad. En el siguiente episodio de nuestra historia, descubriremos que el agua es mucho más que la fuente de la vida. También tiene poderes espirituales que se pueden apreciar a través de distintos ritos a lo largo del planeta. Ritos que muestran un eterno respeto hacia el agua, la gota de la vida.